Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sí, de momento seguimos virtuales, pero bueno, con la ayuda del Señor, aquí estamos y seguimos estudiando juntos la palabra del Señor. Y esta noche, Deuteronomio capítulo 9, versos 7 al 29, es un texto grandecito. La importancia de recordar o la importancia de no olvidar, esa sería la idea de este pasaje. Quiero leerlo en favor de todos. Recuerda, no olvides que provocaste a ira a Yahvé tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes para con Yahvé. Aún en Horeb provocasteis a ira a Yahvé, de manera que se indignó Yahvé contra vosotros y estuvo a punto de destruiros, cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé había pactado con vosotros. Permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Yahvé me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y sobre ellas estaban todas las palabras que Yahvé os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches que Yahvé me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Yahvé me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Luego me habló Yahvé diciendo, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Volví pues el rostro y bajé del monte con las tablas del pacto en mis manos, y el monte ardía en llamas. Miré, y he aquí habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartaste del camino que Yahvé os había ordenado. Entonces agarré las dos tablas y las arrojé en mis manos, quebrándolas ante vuestros ojos. Luego caí postrado ante Yahvé como la primera vez, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo en los ojos de Yahvé para provocarlo a ira. Porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que Yahvé se había irado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Yahvé. Asimismo, contra Aarón se había indignado Yahvé en gran manera para destruirlo, y también por Aarón oré en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, en Masá y en Kibroth Hataba seguisteis provocando a ira a Yahvé. Y cuando Yahvé os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelaste contra el dicho de Yahvé vuestro Dios, y no le creísteis ni escuchasteis su voz. Habéis sido rebeldes a Yahvé desde el día que os conocí. Caí postrado pues ante Yahvé los 40 días y las 40 noches. Caí postrado porque Yahvé dijo que os había de destruir. Y oré a Yahvé diciendo, oh Adonai Yahvé, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has rescatado con tu grandeza y a quienes sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos de Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su perversidad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Pues ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. La importancia de recordar. Hay un dicho que dice, los recuerdos traídos a la memoria traen más pena que gloria. Y usualmente, como creyentes, uno se plantea el hecho de no mirar hacia atrás, mirar lo que hay adelante, si la Escritura nos invita a seguir a la meta. Pero la memoria del creyente hace parte de su fe y hace parte de aquello que le invita a ser agradecido. Israel tenía un problema con la memoria, porque miraba hacia atrás y se imaginaba que el mundo de pecado en el cual había vivido era mejor. Cuando la idea de mirar hacia atrás era mirar para ver lo que Dios había hecho a través de ellos, lo que Dios había hecho a favor de ellos.
Y entonces el comportamiento, cuando uno deja de mirar lo que Dios ha hecho y la forma en la que Dios ha obrado, no resulta el mejor, porque nos hacemos ingratos. La falta de memoria nos hace desagradecidos con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso estos versos comienzan con la expresión recuerda, no olvides. Ese recuerda trae a la memoria. Y ese no olvides es no dejes salir de tu memoria. Ambos elementos ahí, manténlo presente. Ustedes provocaron a ira a Dios. En el desierto, en Egipto, desde Egipto, ustedes fueron rebeldes. Cuando uno mira la historia de Israel en Éxodo, uno se da cuenta que ellos acaban de ver todas las plagas y las grandes maravillas que Dios hace, cómo los saca con mano poderosa y cuando se enfrentan al mar, es que Dios nos sacó a morir aquí. Y atraviesan el mar, y cuando atraviesan el mar, esa obra maravillosa del Señor es que Dios nos trajo para morirnos de sed, y después para morirnos de hambre, y después para morirnos de hambre, de aburrimiento y hambre con lo que estamos comiendo todos los días lo mismo. Siempre había una queja porque no recordaban lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y hemos hablado de escuchar para aprender, para poner por obra, y aprender implica mantener en nuestra memoria aquello que Dios ha dicho, mantener en nuestra memoria la palabra del Señor. Pero Israel no lo hizo así. En los versos 8 al 15 se nos describe cómo Moisés recibe las tablas de la ley. Y si ustedes notaron en la lectura del texto, tanto en esta porción como en la porción del 18, del verso 18, Moisés dice que él estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua en el monte, escuchando a Dios. Y mientras él hacía esto, mientras Moisés estaba ahí en la presencia de Dios, experimentando a Dios, el pueblo había abandonado ese quehacer de la relación con el Señor. En el verso 12 se nos dice a nosotros, se le dice a Moisés, levántate, baja pronto, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado, pronto se han desviado del camino. Si usted revisa Oseas capítulo 6, en el verso 4, se nos recuerda a nosotros, se nos indica de Israel, es que la piedad de Israel es tanto como el rocío de la mañana que pronto desaparece. El profeta recuerda es que la piedad de Israel no dura nada, amaneció y ya se acabó. Y uno dice, terrible ese Israel, qué cosas malas hace. Pero cuando nos evaluamos, muchas veces nosotros estamos igual o estamos peor. Señor, te quiero servir, Señor, te quiero amar, Señor, te quiero ser fiel. Y al momentico ya nos hemos olvidado de eso que le planteamos al Señor. Pronto somos para hacer el mal. Y entonces Israel es reprendido. Dice Moisés, verso 16, miré y he aquí habíais pecado contra Yahvé. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartaste del camino que Yahvé os había ordenado. Paremos un momento aquí. Recuerdan, estuvimos hablando de los mandamientos ya hace varias semanas. Y uno de los mandamientos es no te harás imagen para adorar delante del Señor. Es sencillo, no te harás imagen. No vas a adorar algo que no sea Dios. Moisés se va 40 días al monte y antes de ese tiempo, si usted recuerda el relato, la gente dice, uy, no sabemos qué le pasó a Moisés. Entonces hagamos un becerro, hagámonos unos dioses que vayan delante nuestro. Somos prontos para apartarnos del camino que Dios nos ha mandado.
Porque no lo mantenemos en la memoria. Porque lo hemos oído, pero no lo aprendimos. Y entonces no lo podemos vivir. Israel escuchó los mandamientos, pero al no mantenerlos en su memoria, al no aprenderlos, no los practicó. Y entonces, frente a la ausencia de Moisés, lo primero que se le ocurrió fue ir en contra de los mandamientos. Eso es rebeldía en el texto. Esa es la definición de rebeldía, es desafiar la autoridad, es ir en contra de los mandamientos del Señor. Porque eso es lo que hace Israel. Cuando se hace para sí un becerro de oro, cuando decide que ellos necesitan unos dioses. Y entonces la reacción de Moisés en el verso 17 es arrojar las tablas, quebrar las tablas. Él no puede entender cómo es posible que esto que Israel escuchó de Dios, ahora que se está materializando por escrito, ya es abandonado. Ya ellos han dejado esto. ¿Cómo es posible que ellos hayan decidido provocar a ira a Dios? Hacer lo que es malo. Y entonces Moisés está ahí otra vez en el monte, otros 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, porque el pueblo pecó. Porque Moisés sabía que Dios se había indignado con Israel. Ahora, yo no sé si usted se ha imaginado la situación, porque dice el texto, ¿sí? También por Aarón, verso 20, oré en aquel tiempo. Yo no sé qué tan buenos somos para interceder, para pedir por otros, pero especialmente cuando ese otro hace algo que nos incomoda, que nos perjudica y tenemos que orar por esa persona. Y uno puede pensar, no, hombre, yo ya me esforcé 40 días y 40 noches, que se queden así, que el Señor los castigue. Pero no, Moisés decide interceder. Decide orar por Israel, aún a sabiendas del tipo de pueblo que era. Él decide que él va a interceder por ellos, que él se va a quedar con ellos, pero que ellos deben aprender, deben recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y por eso, en verso 22 al 24, se los recuerda. Y si usted lee estos versos, a usted le podría sonar a que Moisés le está sacando en cara al pueblo lo que ha hecho. Posiblemente, porque es parte del recordar. No está aquí usted porque usted es de bueno. Usted no está aquí porque es mejor que lo que hay alrededor. Recuerde, mantenga en la memoria. Porque es que no fue solamente el becerro de oro, fue en Taberá, fue en Masá, fue en Kibrot Hatavá. ¿Sí? Si usted recuerda los textos, números 11, Éxodo 17, nos relatan estos eventos que Moisés está describiendo aquí. Números 11, el caso de Taberá y de Kibrot Hatavá, y Éxodo 17, el caso de Masá y Meribá. Cuando Israel, a pesar de ver la obra de Dios, murmura en contra del Señor. Mejor regresémonos. Es que nosotros en Egipto teníamos todo. Es que en Egipto me iba bien. Lo cual no era cierto. Pero ellos preferían pensarlo así. Falta de memoria. Somos faltos de memoria cuando perdemos de vista el camino por el cual el Señor nos lleva. Y no solamente en esos momentos, también cuando los mandó a explorar la tierra, ellos renegaron contra el Señor. Es que el Señor nos trajo aquí para matarnos porque Él no va a ser capaz de meternos en la tierra. Él no va a ser capaz. Pudo con los egipcios, pero con los cananeos que son menos fuertes no va a poder. Falta de memoria.
en no entender lo que Dios estaba haciendo por ellos, la forma en la que el Señor estaba obrando en medio de ellos. No creer a Dios, porque no nos acordamos de las muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces Moisés vuelve e intercede por el pueblo. Caí postrado 40 días y 40 noches. Y oré a Yahvé, dice el verso 26. Oh Señor Yahvé, oh Adonai Yahvé, no destruyas a tu pueblo. No destruyas la heredad, tu heredad que has rescatado con tu grandeza, a quien sacaste de Egipto con tu mano fuerte. En los versos anteriores, la semana pasada, veíamos que se le recordaba a Israel, no es la capacidad de Israel, es la mano poderosa de Dios. Y aquí Moisés apela a esa mano poderosa. Acuérdate, Señor, de tus siervos, ya que este pueblo no tiene memoria, Señor, tú obra en tu memoria. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es por ellos, no por Israel. Es por ellos que los has sacado. Este pueblo es duro, este pueblo es perverso, este pueblo es pecador, pero ten misericordia. Ahora, cuando uno escucha eso, uno puede pensar así, ve, yo puedo hacer lo que quiera porque igual lo que obra es la misericordia de Dios. Y sí, la misericordia de Dios obra, pero no puedo hacer lo que quiera. El Israel que salió de Egipto caminó en el desierto, murió en el desierto por no querer escuchar la voz de Dios. Dios tiene misericordia, sí. No es precisamente nuestra bondad lo que mueve a Dios, es su amor lo que lo mueve. Pero no puedo jugar con esa bondad y con ese amor. Y por eso se nos invita a tener memoria, a saber la forma en la que Dios obra, porque es el gran poder y el brazo extendido de Dios quien nos hace entrar en su reposo. No somos nosotros, es Él quien nos hace entrar. Y como no somos nosotros, entonces dependemos de Dios. Israel depende de Dios. El Salmo 106 nos lo muestra en otra forma más poética, este mismo evento, esto mismo que se está relatando. En Horeb hicieron un becerro, adoraron una imagen de metal, cambiaron a quien era su gloria por la estatua de un toro que come hierba. Olvidaron a Dios, Salvador suyo, el que hizo cosas grandes en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, prodigios en el mar de las cañas. Acá, el salmista recoge cómo Israel se olvidó de su Salvador, cómo Israel prefirió una imagen que ellos mismos habían hecho de un animalito que come pasto, en lugar de adorar a Dios, al glorioso Señor. ¿Cómo olvidaron a Dios que los sacó de Egipto? A Dios que los introdujo en Canaán, en la tierra prometida, al Dios que los hizo atravesar el mar en dos, ese es el mar de las cañas. Dios que había obrado en ellos, pero el pueblo lo olvidó. Hermanos, no podemos olvidar. Debemos recordar en todo tiempo, no el mundo que pensamos que era el pasado en el que vivíamos. Debemos recordar la obra de Dios en nosotros. Cuando decimos y oramos que hemos llegado hasta aquí porque hasta aquí nos ha traído el Señor, porque tenemos presente que Dios ha obrado a lo largo de nuestra vida. Que estamos acá no porque seamos mejores, porque Dios ha obrado en nosotros. Entonces hay 4 llamados de Dios para nuestra vida en esta noche. Primer llamado. Somos llamados a no olvidar la obra del Señor.
No seamos ingratos. Veamos cómo Dios ha obrado en nosotros. Recordémoslo y sigamos viviendo para Dios. Somos llamados a evitar la rebeldía. La obediencia a Dios no es por conveniencia, aunque nos conviene. La obediencia a Dios no es cuando yo quiero. Todo el tiempo somos llamados a vivir la palabra de Dios. Una y otra vez hemos mencionado, escuchemos la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios para evitar la rebeldía. Somos llamados, somos invitados a interceder. En estos días estaba leyendo y los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿y hasta cuántas veces debemos perdonar? Sí, si ustedes recuerdan el texto, 70 veces 7, todas las veces que sean necesarias. Lo mismo sucede con la intercesión. Somos llamados a orar por el otro. Eso es parte del amor al prójimo. Somos llamados a rogar a Dios por nuestro prójimo. No solamente por el prójimo que nos cae bien, no solamente por el prójimo cuando se porta bien. Moisés intercede por Israel y por Aarón porque precisamente están mal y necesitan que otro ore por ellos. Es parte de nuestro compromiso como creyentes. Y se nos llama, se nos invita a recordar que es por la bondad de Dios que somos herencia suya, que es por su pacto y por su amor, no por nosotros, es por Él, que tenemos el privilegio de vivir para Él. Y en ese sentido, me gustaría que pensáramos en Cristo. Estos dos pasajes que están ahí, y hay otro en Hebreos y hay más en el Nuevo Testamento, nos recuerdan a Jesús intercediendo por nosotros. En Romanos se nos dice que Él intercede, que Él está intercediendo por nuestra salvación, por nuestro perdón. Pero en Lucas 23, ese es el relato de la cruz, en medio de que se están rifando sus ropas, en medio de las burlas, Jesús intercede por estas personas. Esas palabras en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque son unos rebeldes, pero son rebeldes porque son ignorantes. Porque cuando somos rebeldes somos eso, ignorantes. No entendemos, no sabemos lo que nos conviene. Y Jesús intercede por nosotros. Y lo sigue haciendo hoy. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como iglesia nos unimos a ese clamor. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdona al mundo porque no sabe lo que hace cuando te rechaza. Debe ser parte de esa oración nuestra al Señor. Mantener en la memoria la obra de Dios, evitar la rebeldía, interceder y sabernos herederos suyos por su bondad hacia nosotros. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, porque aún en medio de estos relatos donde a Israel se le recuerda las cosas malas, tú muestras tu misericordia y nos invitas a seguir adelante, porque aún en medio de nuestra vida, tú estás ahí y nos pides que recordemos tu obrar, porque sabemos que tú has estado presente, que seguimos adelante, porque es tu bondad la que nos lleva, es tu mano. Padre, que nuestra piedad no sea como el rocío de la mañana que pronto desaparece, que estemos asentados a ti como árbol que da buen fruto, da fruto a su tiempo, porque está anclado en ti, en tu palabra. Ayúdanos a mantener en nuestra mente tu palabra, a vivir para ti. Ayúdanos a interceder por aquellos que necesitan vivir para ti también, Señor. A recordar a otros en ese caminar contigo, Señor. Bendito tu nombre.
por tu misericordia hacia nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mantengamos en nuestra memoria el obrar del Señor para vivir agradecidos con Él. Que el Señor les bendiga.